Infancia y formación de León. Primeros pasos en la fe. San León Magno nació en la región de Toscana, Italia, alrededor del año 400 después de Cristo en el seno de una familia cristiana devota. Desde temprana edad, demostró un carácter firme, una gran inteligencia y una profunda fe. Su formación fue excepcional, destacando en estudios teológicos y filosóficos, lo que lo preparó para enfrentar los desafíos espirituales y políticos de su época. León vivió en un tiempo de grandes cambios y crisis para el Imperio Romano, con amenazas externas y divisiones internas que afectaban también a la Iglesia. A medida que crecía, se volvió evidente que estaba destinado a un papel crucial en la defensa y promoción del cristianismo. Su habilidad para comunicarse, liderar y comprender las complejidades teológicas lo distinguieron rápidamente. El entorno en el que León creció influyó en su compromiso con la fe y la protección de la Iglesia. Desde joven, comprendió la necesidad de una Iglesia fuerte, capaz de guiar al pueblo en tiempos de incertidumbre. Esto marcaría el inicio de su camino hacia el liderazgo espiritual. El camino al sacerdocio, su vocación religiosa. La vocación de León se manifestó claramente en su juventud. Fue ordenado diácono y asumió responsabilidades clave dentro de la Iglesia romana. Durante su tiempo como diácono, León demostró ser un excelente comunicador y organizador, ganándose la confianza de líderes eclesiásticos y del pueblo. Esto lo llevó a ser considerado un defensor de la fe y un líder natural en tiempos de necesidad. Mientras desempeñaba su papel como diácono, León viajó por diversas regiones del imperio, ayudando a resolver conflictos eclesiásticos y promoviendo la unidad de la Iglesia. Era conocido por su sabiduría, su caridad y su capacidad para mediar en situaciones difíciles. Estas cualidades fueron determinantes para que, años después, fuera elegido papa, en un momento crítico para el cristianismo. La vida de León como diácono le permitió comprender a profundidad las necesidades de la Iglesia y del pueblo cristiano. Su vocación no era solo un llamado espiritual, sino una misión de servicio y defensa de la fe que lo guiaría por el resto de su vida. La crisis en el imperio y la Iglesia, un contexto de desafíos. El período en que vivió León Magno estuvo marcado por profundas crisis en el Imperio Romano. El colapso del poder imperial, la amenaza de invasiones bárbaras y la fragmentación interna creaban un entorno de inestabilidad. La Iglesia, que ya enfrentaba divisiones teológicas y la propagación de herejías, se convirtió en un faro de esperanza y estabilidad para muchos. En este contexto, León emergió como una figura clave para guiar a la Iglesia en medio de las dificultades. La expansión de herejías, como el nestorianismo y el monofisismo, amenazaba con dividir la fe cristiana. Estas doctrinas cuestionaban aspectos fundamentales de la naturaleza de Cristo, poniendo en riesgo la unidad de la Iglesia. León, con su profundo conocimiento teológico y su carisma, asumió la tarea de defender la ortodoxia y promover la verdad de la fe cristiana. El contexto de crisis reforzó la determinación de León de actuar con valentía y sabiduría. Sabía que la Iglesia necesitaba un líder fuerte que guiara al pueblo, defendiera la fe y fortaleciera la unidad cristiana. En medio de la tormenta, León se convertiría en una roca firme para los fieles. Elección como papa. El inicio de su liderazgo. En el año 440 después de Cristo, León fue elegido papa, convirtiéndose en el 45º sucesor de San Pedro. Su elección se produjo en un momento de grandes desafíos para la Iglesia y el Imperio Romano. Desde el inicio de su papado, dejó claro que su misión sería defender la fe, fortalecer la Iglesia y liderar con firmeza en tiempos de incertidumbre. León asumió su papel con humildad, pero con una visión clara de lo que la Iglesia necesitaba. Como papa, León se destacó por su liderazgo en cuestiones doctrinales y por su capacidad para resolver conflictos. Trabajó incansablemente para unificar a la Iglesia, enfrentando a aquellos que promovían divisiones y herejías. Bajo su guía, la Iglesia no solo resistió los desafíos, sino que emergió fortalecida, con una doctrina más clara y una posición más firme en el mundo cristiano. El liderazgo de León marcó un antes y un después en la historia del papado. Con él, la figura del Papa se consolidó como líder no solo espiritual, sino también político y defensor de la fe. Su visión y su compromiso fueron determinantes para el futuro del cristianismo.
La defensa de la doctrina de la Encarnación. El Concilio de Calcedonia. Uno de los momentos más destacados del papado de León Magno fue su papel en el Concilio de Calcedonia en 451 después de Cristo. Este concilio fue convocado para resolver las disputas sobre la naturaleza de Cristo, en particular las enseñanzas heréticas del monofisismo, que sostenían que Cristo tenía una única naturaleza divina, negando su humanidad plena. León envió una carta, conocida como el Tomo de León, en la que explicaba la doctrina de la doble naturaleza de Cristo, plenamente divino y plenamente humano. El Tomo de León fue aceptado como la definición ortodoxa de la fe cristiana, y su claridad teológica fue decisiva para resolver la controversia. Los obispos presentes en el concilio aclamaron sus palabras, diciendo: Pedro ha hablado por boca de León. Con esto, se reafirmó la autoridad del papado y se consolidó la doctrina cristiana sobre la encarnación de Cristo. La defensa de la fe por parte de León en Calcedonia no solo protegió la ortodoxia, sino que unificó a la Iglesia en un momento de crisis. Su papel en este concilio lo consagró como uno de los grandes defensores de la fe cristiana y dejó un legado duradero en la teología de la Iglesia. León Magno y la Carta Dogmática, definiendo la fe ortodoxa. El Tomo de León, también conocido como su Carta Dogmática, se convirtió en uno de los documentos teológicos más importantes de la historia de la Iglesia. En esta carta, León Magno explicó con claridad y precisión la doctrina de la doble naturaleza de Cristo, afirmando que Jesús es tanto verdadero Dios como verdadero hombre, sin confusión ni separación entre sus naturalezas. Este documento no solo puso fin a las disputas sobre el monofisismo, sino que también se convirtió en un pilar de la teología cristiana. León se basó en las enseñanzas de los padres de la Iglesia y en las Escrituras para defender la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo. Su carta fue recibida con gran reconocimiento en el Concilio de Calcedonia, donde fue aclamada como una guía doctrinal que reforzaba la ortodoxia de la fe. Los líderes de la Iglesia vieron en León un defensor de la verdad y un protector de la unidad eclesial. La claridad y el impacto de esta carta reafirmaron la autoridad del Papa como guía de la fe. Con su tomo, León dejó un legado que sigue siendo fundamental para la teología cristiana, recordando a todos que la naturaleza de Cristo es el centro de la fe. El enfrentamiento con herejías, una lucha incansable durante su papado. San León Magno enfrentó numerosas herejías que amenazaban la unidad y la doctrina de la Iglesia. Entre las más destacadas se encontraban el monofisismo y el pelagianismo. Mientras el monofisismo negaba la verdadera humanidad de Cristo, el pelagianismo minimizaba la necesidad de la gracia divina para la salvación. León luchó contra estas herejías con determinación, utilizando la predicación, cartas y encuentros directos para defender la verdadera fe cristiana. León no solo combatía las enseñanzas erróneas, sino que también buscaba la reconciliación y la conversión de quienes las propagaban. No actuaba con violencia ni con odio, sino con un profundo amor por la verdad y por la unidad de la Iglesia. Su enfoque era pastoral, buscando proteger a los fieles de las falsas doctrinas mientras guiaba a los líderes eclesiásticos hacia la ortodoxia. La lucha de León contra las herejías fue una muestra de su compromiso con la pureza de la fe. No buscaba la gloria personal ni el poder, sino que trabajaba incansablemente para preservar la enseñanza de Cristo y fortalecer la unidad de la Iglesia en medio de los desafíos de su tiempo. León y la unidad de la Iglesia. Un líder espiritual determinante. San León Magno entendía que la unidad de la Iglesia era esencial para el fortalecimiento de la fe y la supervivencia del cristianismo. En un periodo en que el Imperio Romano se fragmentaba y las divisiones internas amenazaban con debilitar la Iglesia, León trabajó incansablemente para mantener la cohesión y el liderazgo espiritual. Convocó sínodos, envió cartas a obispos de todo el mundo y reafirmó la primacía del obispo de Roma como sucesor de San Pedro. Para León, la unidad no era solo una cuestión administrativa, sino una expresión de la voluntad de Cristo de que todos sean uno. Se enfrentó a desafíos políticos, doctrinales y culturales para garantizar que la Iglesia permaneciera firme en su misión de predicar el Evangelio. Su liderazgo fue un faro de esperanza y fortaleza para los cristianos que enfrentaban la incertidumbre y el caos de su época. León no solo hablaba de unidad, la vivía y la defendía con cada acción. Su legado como defensor de la unidad sigue siendo un recordatorio de que la Iglesia, en su diversidad, está llamada a ser un solo cuerpo, guiado por la fe en Cristo y la obediencia al Evangelio.
El encuentro con Atila el Huno, el papa que detuvo la invasión. Uno de los episodios más legendarios en la vida de San León Magno fue su encuentro con Atila el Huno en el año 452. Cuando Atila y su ejército se dirigían hacia Roma, sembrando el terror por donde pasaban, León decidió enfrentarlo. En lugar de recurrir a la fuerza militar, el papa eligió la diplomacia y la fe. Se reunió con Atila en el norte de Italia, con el objetivo de persuadirlo de que se retirara y abandonara su campaña contra Roma. Los detalles exactos de su encuentro son motivo de debate histórico, pero lo que es indiscutible es que Atila, impresionado por la figura de León y sus palabras, decidió retirarse y no atacar Roma. Algunos relatos sugieren que Atila tuvo una visión de figuras celestiales protegiendo al Papa, lo que lo llevó a desistir. Sea cual fuere la razón, la valentía y la fe de León evitaron un desastre para Roma y consolidaron su reputación como líder espiritual y defensor de la ciudad. El encuentro con Atila es un ejemplo del poder del liderazgo moral y la fe en acción. León demostró que la fuerza del espíritu y la fe en Dios podían superar incluso las mayores amenazas del mundo terrenal. Protección de Roma ante invasores. Su papel como mediador. La protección de Roma no terminó con Atila. 3 años después, en el 455, Roma fue invadida por los vándalos liderados por Genserico. San León Magno, nuevamente, actuó como mediador, reuniéndose con el líder vándalo para evitar la destrucción total de la ciudad. Aunque los vándalos saquearon Roma, León logró negociar que se respetaran las vidas de sus habitantes y se evitara el incendio de la ciudad. El papel de León como mediador en estos momentos críticos reflejó su valentía, su compromiso con el pueblo de Dios y su capacidad para influir incluso en aquellos que no compartían su fe. No se limitó a ser un líder espiritual, también asumió la responsabilidad de proteger a su comunidad en momentos de crisis, mostrando que el papel del Papa iba más allá de lo religioso. La protección de Roma por parte de León consolidó su estatus como defensor del pueblo y de la fe. Su capacidad para negociar, su carisma y su fe inquebrantable lo convirtieron en un líder que inspiró respeto y admiración, incluso entre sus enemigos. La reforma del papado, fortaleciendo el poder espiritual. San León Magno no solo fue un líder espiritual, sino también un reformador que transformó el papado. Durante su pontificado, trabajó para fortalecer la autoridad del Papa como sucesor de San Pedro, estableciendo una clara primacía sobre la Iglesia universal. León defendió la idea de que el Papa no era solo un líder local, sino el guía espiritual de toda la cristiandad, con la misión de preservar la fe y la unidad. León reformó estructuras administrativas, promovió la disciplina entre los clérigos y se aseguró de que la doctrina se enseñara de manera correcta y uniforme. Se enfrentó a abusos de poder, estableciendo una mayor transparencia y reforzando la autoridad moral del papado. Estas reformas sentaron las bases para el papel central que el Papa tendría en la Iglesia durante los siglos siguientes. La visión de León transformó el papado en un símbolo de unidad y fortaleza espiritual. Su legado de reforma continúa inspirando a los líderes de la Iglesia a buscar la santidad, la justicia y el servicio al pueblo de Dios, recordando que la autoridad papal debe estar al servicio del bien común y de la verdad. León Magno como predicador. La palabra que inspiró San León Magno no solo fue un líder político y teológico, sino también un gran predicador. Sus homilías, llenas de sabiduría, amor y profundidad espiritual, tocaban los corazones de los fieles y fortalecían su fe. León utilizaba un lenguaje claro y directo para transmitir las enseñanzas del Evangelio, recordando a todos la importancia de vivir según los principios cristianos. Sus sermones eran una mezcla de teología sólida y un llamado a la acción práctica. Durante sus predicaciones, León enfatizaba la misericordia, el perdón y la necesidad de seguir a Cristo con todo el corazón. No temía abordar temas difíciles, como las herejías o las injusticias, siempre con el objetivo de llevar a los fieles a una comprensión más profunda de la fe. Sus palabras inspiraban conversión y unidad, y muchos lo veían como un verdadero pastor que guiaba a su rebaño con amor y sabiduría. La predicación de León dejó un legado que perdura hasta hoy. Sus homilías, recopiladas y estudiadas a lo largo de los siglos, siguen siendo una fuente de inspiración para quienes buscan profundizar en su fe y vivir de acuerdo con el Evangelio. Milagros y testimonios de su vida. Aunque conocido principalmente por su liderazgo y defensa de la fe, a San León Magno también se le atribuyen milagros y testimonios de santidad.
Según la tradición, León fue capaz de realizar curaciones y proteger a su pueblo a través de la oración. Muchos relatos cuentan cómo su fe y su conexión con Dios permitieron que se produjeran hechos extraordinarios, reforzando su reputación como un santo que no solo predicaba, sino que vivía en comunión con lo divino. Uno de los milagros más destacados está relacionado con su encuentro con Atila el Huno. Algunos relatos afirman que figuras celestiales, como San Pedro y San Pablo, aparecieron junto a León durante la reunión, lo que convenció a Atila de retirarse. Aunque la historicidad exacta de estos eventos es debatida, reflejan la fe y el respeto que su figura inspiraba en los cristianos de la época. Los testimonios de su vida de oración, humildad y servicio también son un recordatorio de su santidad. Para León, la fe no era solo teoría, sino una fuerza viva que transformaba su vida y la de quienes lo rodeaban. Su legado de milagros y santidad sigue inspirando a quienes buscan la intercesión de un hombre que vivió y defendió la fe con todo su ser. Canonización y título de doctor de la Iglesia. San León Magno fue canonizado poco después de su muerte, reconociendo su vida de santidad, su liderazgo en tiempos de crisis y su defensa inquebrantable de la fe cristiana. En 1754, el Papa Benedicto XIV le otorgó el título de doctor de la Iglesia, un honor reservado para aquellos cuya enseñanza ha tenido un impacto duradero en la teología y en la vida de la Iglesia. Su contribución a la doctrina de la Iglesia, especialmente a través del Tomo de León, y su papel en el Concilio de Calcedonia, consolidó su estatus como uno de los mayores defensores de la ortodoxia. El título de doctor de la Iglesia reconoce no solo su impacto teológico, sino también su vida de santidad y entrega al pueblo de Dios. Sus escritos, homilías y decisiones pastorales siguen siendo estudiados y venerados como un ejemplo de cómo la fe y la razón pueden unirse para guiar a la Iglesia en momentos de desafío. La canonización de San León Magno y su reconocimiento como doctor de la Iglesia son un testimonio de su legado perdurable. Su vida continúa inspirando a quienes buscan defender la verdad y guiar al pueblo de Dios con amor y sabiduría. El legado de San León Magno, su impacto en el cristianismo. El legado de San León Magno es vasto y duradero. Transformó el papado en un símbolo de autoridad moral y espiritual, defendió la ortodoxia de la fe en tiempos de crisis y lideró a la Iglesia con valentía y sabiduría. Su ejemplo de amor, servicio y defensa de la verdad sigue inspirando a millones de cristianos alrededor del mundo. León demostró que la fe no es solo una creencia, sino una fuerza viva que puede transformar la historia y proteger a la Iglesia de cualquier amenaza. El impacto de León Magno se extiende más allá de su tiempo. Sus enseñanzas, su vida de oración y su ejemplo de liderazgo han influido en la manera en que la Iglesia ve el papel del Papa y la misión de guiar al pueblo de Dios. Su legado es un recordatorio de que el liderazgo espiritual debe basarse en la humildad, el amor y la defensa de la verdad. Hoy en día, San León Magno sigue siendo venerado como un santo y doctor de la Iglesia, recordándonos que, con fe y valentía, es posible enfrentar cualquier desafío y transformar el mundo para la gloria de Dios.